noches. Buenas noches, iglesia. Bendice a los que están aquí, a los que están allí también. Un abrazo, bendiciones. Damos gracias al Señor por este tiempo espectacular de alabanza, de adoración. Y les dicen amén. En donde el Señor atiende nuestras súplicas, atiende nuestros ruegos, escucha nuestras oraciones. Amén. Vamos a por favor, a Gálatas 1, 11 al 24. A las personas que están allí, ustedes que están aquí, ya los he saludado varias veces, como buenas noches nuevamente. Gálatas 1, 11 al 24. ¿Ya lo tienen? Gálatas 1, 11 al 24. ¿Ya lo tienen? ¿Quiénes dicen amén? Dice así. 1, 11 al 24. Quiero que sepan, el título es Pablo llamado por Dios. Dice, quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Versículo 15 dice, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo, para que yo lo predicara entre los gentiles. No consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro, y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Dios me es testigo que en esto que les escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Solo habían oído decir, el que antes nos perseguía ahora predica la fe que procuraba destruir, y por causa mía glorificaban a Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a entregar al Señor este tiempo, explicarle que Él sea glorificándose en esta noche. Llamado Dios y Padre Santo, en donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, Señor, tú estás en medio de ellos. Y hemos reconocido tu presencia en este lugar, Señor, desde el tiempo de oración, de adoración, desde las 6 de la tarde, Señor. Estábamos reunidos en torno a ti, llevando súplicas y ruegos, Señor. Y luego en este tiempo de alabanza y de adoración con tu iglesia, con tu pueblo, Señor, con tus hijos, también reconocemos tu grandeza y tu inmensidad, Dios mío. Y hemos venido clamando, Señor, porque seas tú, Señor, en control de nuestros corazones, los pensamientos y nuestras vidas, Padre amado. Pero, Padre amado, hemos estado orando por la salud de varias personas, Señor. Y quiero hacerlo en este momento, Señor, orar por esas personas, Señor, para que cuando alguien active, Señor, esta prédica, Señor, nuevamente estas oraciones suban delante de tu presencia y delante de tu altar, mi Dios. Y, Padre amado, lo digo en público, Señor. Hemos orado con Dios por Trinidad, Señor. Nos pidieron que oráramos por ella, por una afección que tiene en su brazo. Hemos estado orando por Mari, Señor. Hay muchas personas enfermas, Padre Santo. Y por eso hemos elevado súplicas por su salud, Dios bendito, y que seas tú glorificando por la recuperación de la familia de Mariluz Adriana, Señor, que hicieron una cirugía y también hemos estado orando por ella, Señor. Padre Santo, por Gloria Guinet, nuestra hermana, la hermana de Sonia, Señor, por la señora Aurora, porque también hemos orado por su señora madre, por Dios, por su recuperación, por la señora Carita, por Juana, Padre amado, este bebecito, hijito, Señor, Padre amado, en esta casa, porque también oramos, Señor, para que seas tú glorificándote y haciéndolo perfecto. Hemos estado orando por María Paula, por su salud, que nos ha pedido que oremos. Hemos estado orando por Lady, Señor, un médico le diagnosticaron un cáncer, pero en el nombre de Jesucristo nuestro Señor hemos elevado súplicas y ruegos delante de tu presencia por su salud, Dios bendito. Y Padre amado,
Aquí estamos también orando por este joven de Acacia, Señor, que no conozco, Señor, pero por el cual, Señor, hemos venido orando, suplicándote que seas tú ayudándole, Señor, porque, pues Dios, tú eres el Dios que tiene misericordia de todos los que se allegan a ti, Dios bendito. Y hemos orado también por este joven, Señor. Pues Dios y Padre Santo, aquí estamos, Señor, del Dios ante ti, Señor, elevándote súplicas y ruegos, Señor, también por Daniela, por su embarazo, lo que sea, buen Dios, seas tú glorificándote en ese embarazo de una manera sobrenatural, Dios bendito. Y Padre Santo, dándote gracias, Señor, dándote gracias, Dios, porque sabemos que eres tú quien cuida de nosotros. Y la vida de estas personas están en tus santas y benditas manos, Señor, y donde nosotros te reúnen en tu nombre, Señor. Padre amado, tú estás ahí en medio de ellos y por eso aprovechamos esta oportunidad para orar en público por estas personas, Señor. Pues Dios, dándote gracias de antemano por su salud, Dios bendito, y declarando tu victoria en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, y entregándote este tiempo, Señor, Padre amado, de predicación, suplicándote, Señor Dios, siempre que tomes el control, Señor, de cada palabra que salga de mi boca, Señor, para que no hable, Señor, de mi carne, ni mi inteligencia, ni mi fuerza, sino que seas tu Espíritu Santo el que hable, y de antemano dándote gracias, que Dios bendito, amén, amén y amén. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Entonces, amados, el título de la predicación: cambio de dirección. Cambio de dirección. Cambio de dirección. Estamos hablando de propósito, aquí estamos hablando de propósito. Entonces, cambio de dirección. ¿Cierto? Entonces, dice Oseas 14:1. Oseas 14:1. Acompáñenme si quieren por favor a Oseas 14:1. Daniel, Oseas está antes después de Daniel. Oseas 14:1. Dice: vuélvete, Israel, al Señor tu Dios, tu perversidad te ha hecho caer. Vuélvete, Israel, al Señor tu Dios, tu perversidad te ha hecho caer. Entonces, y este cambio de dirección significa es que si nosotros íbamos por un lado, si no dice, no, por ese lado no es, vamos para el otro lado, ¿cierto? Cambiamos de dirección. Vuélvete, Israel, eso puede ser también para nosotros. Vuélvete al Señor tu Dios. Y que estás escuchando allí, a los que estamos aquí, si de alguna manera o de alguna forma nos hemos alejado, nos hemos apartado, nos hemos ido a las celdas que no son, el Señor nos dice: cambia de dirección, ya no sigues para allá, porque si sigues yéndote para allá, tú ya sabes lo que te espera. Ya sabemos lo que nos espera cuando nos alejamos del Señor y nos vamos para un lugar en donde no está Él, en donde no se le reconoce, en donde no se le honra, en donde no se le glorifica, en donde no se le conoce. Sencillamente nos vamos a estrellar, ¿cierto? Nos vamos a lamentar. Dice: cambio de dirección, es el título de esta predicación. Y Oseas 14:1 dice: vuélvete, Israel, al Señor tu Dios, tu perversidad te ha hecho caer. Piensa bien lo que me dirás, dice el versículo 2, y vuélvete al Señor con este ruego: perdónanos nuestra perversidad y recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Cuando haya arrepentimiento, cuando realmente hay convicción de pecados, sencillamente decimos al Señor: Señor, perdóname porque he estado hablando mal, perdóname porque me he alejado de ti, perdóname porque no he sido obediente, perdónanos nuestra perversidad y recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Asiria no podrá salvarnos. Aquellos que ponen su confianza en instituciones, en empresas, en hombres, Asiria no podrá salvarnos. No montaremos caballos de guerra, nunca más llamaremos Dios, está con D minúscula, Dios nuestro, a cosas hechas por nuestras manos, pues en ti el huérfano haya compasión. Arrepentimiento para traer bendición. Cambia de dirección, porque tal vez te has puesto a poner tu confianza en cosas que no son. Y el Señor te está diciendo: cambia de dirección, ya no más, ya no sigas por ese camino, ya no sigas por esa senda, no te sigas equivocando. Mejor pon tu confianza en el Señor. Amén. Pon tu esperanza en el Señor. A Él es que tenemos que poner nuestra esperanza, nuestra confianza, y a Él darle siempre el primer lugar. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Una predica que el Señor regaló hace como un mes aproximadamente. En primer lugar. ¿Quién es el que tiene que ser en primer lugar siempre? El Señor nuestro Dios. Siempre Él tiene que poner en primer lugar. No una institución, no un gobierno, no una persona, no el tesoro que tienen aquí escondido. Si alguien tiene tesoro, siendo felicito. En aquellas cosas donde nosotros decimos: no, yo con esto
pongamos nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor. Creo que está diciendo aquí, arrepentimiento para traer bendición. Cambia de dirección. Porque a veces podemos hablar de otras cosas y en lugar de poner nuestra confianza realmente en el que debemos poner la confianza. ¿Cierto? Entonces, estaba leyendo sobre este cambio de dirección y veía la historia, el testimonio de un misionero. Ese misionero contó la historia de cuando él era joven, un adulto joven. Llevaba una vida desordenada. No sé si algunos de ustedes cuando fue joven llevó una vida desordenada. No vayan a levantar la mano, yo no la voy a levantar porque para que ustedes conocen mi vida. Llevó una vida desordenada y libertina. ¿Qué sucedió? Sucedió que este misionero, cuando estaba acá en ese lugar, recordó que cuando él pasó por el frente de una iglesia, hace recordarle a mi esposa porque él pasó por el frente de una iglesia y pasó por el frente de la iglesia y comenzó a hacer como a bromear con la alabanza y hacer como bailes, pero digamos con la alabanza, pero bailes como en el mundo. Y comenzó como a mofarse de los cristianos que ven aquí. Claro, mi esposa no se mofó en la iglesia, que pasó por el frente de la iglesia y comenzó como a bailar. Y después del tiempo estuvo entrando ya se iglesia ya convertida a los pies del Señor. Entonces, este hombre contaba cómo ya sucedió eso con él. Vamos, yo lo cuento porque te lo contaba público. Él pensaba que eso era gracioso y una forma de decirles a esas personas que estaban perdiendo el tiempo que había cosas mucho más divertidas que hacer que estar en una iglesia. Pero ¿qué sucedió? El hombre un día, en estado de embriaguez, se accidentó. Iba con un amigo suyo y el amigo suyo falleció. Y luego claramente él entró en depresión. Y una persona de esa iglesia le compartió el Señor. Y supongan que este hombre llegó a los pies del Señor y pudo tener una vida diferente. Tanto así que dice ahí que era misionero. Y a veces sucede así con eso. Nosotros que algún día, por ejemplo, un día yo llegué a un lugar y había una actriz y me puse allí a predicar. No conocía al Señor, estaba muy joven y llegamos a un lugar y había un actricito con una Biblia allá, y entonces yo me paré y le dije, amados hermanos, y comencé a, y veanme hoy en día predicando la palabra del Señor, amén. Y así el Señor tiene sus formas y sus maneras de hacer sus cosas, ¿no? Después yo decía, papá. Nosotros dijimos sí, que el Señor dice, no sabe lo que voy a hacer contigo. Pero lo mejor es estar en sus caminos, amén. ¿Qué vemos en esto? En este caso, lo primero que hubo oposición. En ese cambio de dirección, pero antes de eso quiero ir al Salmo 119. Porque en este cambio de dirección, en el versículo 32, porque ese cambio de dirección también lo asociamos con el arrepentimiento, evidentemente, que es lo que se evidencia ahí, ¿no? Un arrepentimiento, lo que se conoce también comúnmente como metanoia. Es la palabra griega para arrepentimiento, ¿cierto? O la raíz de la palabra arrepentimiento, de metanoia. Y en el Salmo 119:32 dice: corre por el camino de tus mandamientos porque has ampliado mi modo de pensar. Corro por el camino de tus mandamientos porque has ampliado mi modo de pensar, porque eso es lo que hace el Señor con nosotros cuando da ese arrepentimiento a nuestras vidas. Amplía nuestra manera de pensar. Porque ya vamos al término de metanoia. Metanoia significa cambio de dirección, ¿cierto? O giro en el nous, en el pensamiento. Meta significa más allá. De noia en el nous, en el pensamiento. Entonces, el Salmo 119:32 dice: has ampliado mi manera de pensar. Eso es lo que hace el Señor con nosotros cuando trae ese arrepentimiento, esa convicción de pecado en nuestra vida. Amplía nuestra manera de pensar. Nos dice: oiga, tiene que ver más allá de dónde. Tenemos que ver más allá de la expresión. Pero tenemos que ampliar nuestra manera de pensar. ¿Y se amplía eso qué? Con la palabra del Señor, amén. Se amplía con la palabra del Señor. La forma como terminó la predicación de hace 8 días, los zapatos viejos fue con transformación, ¿cierto? Si no el último punto fue transformación, que usaba Romanos 12:2, entonces si no usaste Romanos 12:2, en donde el Señor dice en Romanos 12:2 que no nos amoldemos al mundo actual, sino que seamos transformados
mediante la renovación de nuestra mente. ¿Y cómo la renovamos? Pues con la palabra del Señor. Porque el Señor con su palabra amplía nuestra manera de pensar. Nos lleva a ver más allá y a ir más allá, a cambiar de dirección. Por eso leíamos Oseas 14:1. Oseas 14:1 y el título de Oseas 14:1 te lo voy a buscar rápidamente, que era: el Señor quiere bendecir a su pueblo, quiere bendecir a su iglesia, pero quiere que nosotros tengamos verdaderamente un cambio de dirección, porque a veces ponemos más nuestra confianza en cosas que no son y en otras cosas y no en el Señor. Arrepentimiento para traer bendición. En ese cambio de dirección, cuando yo digo no, yo voy aquí, yo voy a mal, no estoy haciendo las cosas bien, estoy hablando de forma incorrecta, no estoy agradando al Señor con esto, que hay cambio de dirección, arrepentimiento para traer qué bendición, dice Oseas 14:1. Y si ustedes lo siguen leyendo como al principio lo leímos, vuelve a Israel al Señor tu Dios, tu perversidad te ha hecho caer. Porque cuando nosotros insistimos en desobedecer al Señor, eso es perverso. Que nosotros oímos la voz del Señor y no cambiamos, eso es perverso, y se toma como perversidad. Te ha hecho caer, y se piensa bien lo que le dirás, y vuélvete al Señor con este ruego. Perdónanos nuestra perversidad y recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios, los labios que verdaderamente no solamente lo dan de labios para afuera, sino con un corazón verdaderamente arrepentido. Así ya no podrá salvarnos. Reconocemos que aquellos que hemos puesto nuestra confianza no pueden hacer nada por nosotros. No montaremos caballos de guerra, es decir, no vamos a poner nuestra confianza en los esfuerzos humanos, en nuestro poder, en nuestra fuerza, en nuestras armas. Nunca más llamaremos Dios con D minúscula. Nunca más llamaremos Dios nuestras cosas hechas por nuestras manos. Aquellas cosas que están en nuestras manos las convertimos en un Dios. Mi dinero, mi casa, mi finca, mi carro, y los hijos se coman, ya veo la greja. A cosas hechas por nuestras manos, pues en ti el huérfano haya compasión. Entonces, pongamos nuestra confianza en el Señor, cambiemos de dirección, ese arrepentimiento para traer bendición. Lo primero que vemos allí es que había, en esa postura había oposición, ¿cierto? Oposición, ¿por qué? Porque era la escuela de porque esa persona se estaba burlando. Y traemos a la memoria evidentemente situaciones en las que uno bromea y el Señor está haciendo otras cosas. Había oposición, Filipenses 3:18, por favor acompáñenme. Filipenses 3:18. Efesios Filipenses 3:18 dice. ¿Ya lo encontraron? Voy a mirar aquí un momentito, a ver si logro ver quién está por aquí para saludar. Filipenses 3:18. Ahí está Javier. Javiercito, buenas noches, hermanito. Sobrina Paola, buenas noches. Dianita, buenas noches. Linda, buenas noches. Bendiciones, María Paula, Linda, bendiciones, buenas noches a todos que están por ahí. Bendiciones, buenas noches. Entonces, queremos en Filipenses 3:18. Filipenses 3:18 dice así: como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Oposición, muchas veces es lo que pasa y lo que sucede. Como lo he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo, ¿cierto? Fíjense como está diciendo allí el apóstol Pablo, muchos, es decir, muchos significa que no pocos, es decir, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Y el Señor está haciendo un llamado al arrepentimiento y el llamado al arrepentimiento, ¿saben con quién comienza siempre? Amados, comienza siempre con su iglesia. Amén. Siempre comienza con aquellos que decimos estar más cercanos del Señor. Cuando el Señor Jesús vino, ¿a quiénes llegó y a quiénes llamó siempre? A aquellos que estaban cerca del templo.
Estaban cerca del templo, pero no estaban cerca del Señor Jesús. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo las predicaciones de Semana Santa? Estaban cerca del templo, pero su corazón estaba apartado del Señor. Y a veces comienza la oposición desde allí. La oposición, Filipenses 3:18 dice, como le he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Como enemigos de la cruz de Cristo. El aparatito está prendido, está prendido. En el versículo 17 dice, hermanos, sigan todos mi ejemplo. Y hay muchos que se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. En el versículo 17 el apóstol les hace una referencia muy importante. Dice, hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. El apóstol nos está poniendo como ejemplo. Cuando ponemos a una persona como modelo, como ejemplo, es decir, que nos estamos ajustando a su patrón de conducta, a su patrón de conducta, ¿sí? A su patrón de... El apóstol dice allí, hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Y el apóstol dice, sigan todos mi ejemplo. Dice, sigan todos mi ejemplo y no dice, escúchenme, sino sigan mi ejemplo. Ahora sí aparecieron las llaves. Dice, sigan todos mi ejemplo y no dicen, escúchenme. ¿Por qué? ¿Ustedes han escuchado la frasecita que dice que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra? El apóstol dice, sigan todos mi ejemplo, no dice, escúchenme, porque a veces podemos nosotros decirle hasta citarles toda la palabra de Dios de memoria a las personas, pero si nosotros no tenemos una vida de acorde a lo que el Señor dice en su palabra, sencillamente eso no va a dar resultado, porque sencillamente van a ser solamente palabras, ¿sí? No va a repercutir. Otra frasecita que es también muy común, muy conocida, tus acciones hablan tan fuerte que no me dejan escuchar lo que dices. ¿Han escuchado ustedes esa frase? Tus acciones hablan tan fuerte que no me dejan escuchar lo que dices. Por eso el apóstol comienza allí colocándose como ejemplo, dice, hermanos, sigan todo mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Y ahorita voy para el 18, que fue con el que comenzamos. Porque recuerden, nosotros podemos hablar mucho y decir hasta, y hablar hasta bonito y hasta, ¿saben qué? Hasta podemos llegar a la persona que, mejor dicho, se conmueva hasta las lágrimas. Pero si nosotros no estamos dando ejemplo, sencillamente no estamos haciendo nada. Porque las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, dice, ¿cierto? O tus acciones hablan tan fuerte que no me dejan escuchar lo que dices. Porque, como también lo dijo Francisco de Asís, predica todo el día y solo si hace falta, abre la boca. Es decir, que predicamos más con el ejemplo, con nuestras acciones, que con nuestras palabras. Y es más, muchas veces de aquellas personas que nos han hablado del Evangelio, que nos han compartido de la palabra, nos acordamos más de su vida, de cómo eran sus actitudes, de cómo reaccionaban, de cómo se comportaban. Yo digo que para mí eso es algo trascendental y fundamental. Yo me acuerdo más de eso, que quizás de muchas, de pronto, predicaciones maravillosas, pero igualmente el Señor con todo eso lo usa, ¿no? Amén. Porque con su palabra nos va limpiando, nos va modelando, nos va transformando, nos va cambiando. Pero muchas veces uno se acuerda de las personas de cómo se comportaban, de cómo vivían, de cómo reaccionaban, que verdaderamente vivían la palabra, más que lo que muchas veces de pronto podían decir. En el versículo 18 dice, como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. El apóstol lo menciona con tristeza, dice, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Personas que no deben ser imitadas. ¿Por qué? Porque están desdiciendo, si se me vale la palabra, están desdiciendo, es decir, no es acorde. O sea, están en oposición contra el Señor, porque si yo digo una cosa y mi vida es otra, pues hay algo que no hay conformidad. El apóstol menciona con tristeza a personas que no deben ser imitadas por el mal ejemplo, que es terrible, y lo que les espera
y el fin que les espera, porque en el versículo 19 dice, su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza, solo piensan en lo terrenal. Se enorgullecen, dice, y se enorgullecen de lo que es vergüenza. Antes hay jactancia, solo piensan en lo terrenal. Y vamos a leerlo completo, 17, 18 y 19, dice, hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Por ese título de este puntico es oposición. Oposición. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Y en el versículo 20 dice, en cambio tú, en cambio yo, espero que así sea, amén. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Versículo 21, Él transformará nuestros cuerpos miserables para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Pero ahí hay un reclamo porque hay oposición. Y el apóstol comienza colocándose él mismo como ejemplo. Cuando nos dice al principio en ese versículo, hermanos, sigan todos mi ejemplo. Es decir, los que lo conocían podrían decir, sí, el apóstol lo que dice es cierto. Él habla del amor y verdaderamente es una persona amorosa. Él habla de seguir al Señor Jesús y verdaderamente lo sigue. Él habla de sufrir por Cristo y verdaderamente sí que ha sufrido, porque Pablo mismo dice lo que le tocó sufrir. Entonces, él mismo se dice, pues sigan mi ejemplo. Y también dice que sigan el ejemplo, dice, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Es decir, que no solamente él, sino aquellas personas que estaban cerca de él, y a quienes él les había enseñado también, eran un ejemplo a seguir. ¿Quiénes dicen amén? Así como nosotros, amén. Somos un modelo a seguir en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestras reacciones. ¿Quiénes dicen amén? Dice que al cristiano se le conoce más en las reacciones que en las acciones. ¿Por qué será? Porque nuestras acciones muchas veces son premeditadas, son meditadas, son correctas, están acorde a como de circunstancia, lugar y modo. Pero si de repente algo se sale del lugar, ay, 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 dijo, ay, 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 uy, uy. Pues que dice Mauricio, ay, uy, uy, ay, ay, ay. Ahí sí van a saber de ahí que con quién se metió. Pero no, amados hermanos, tenemos que ser diferentes, amén. Tenemos que ser diferentes. Que no haya oposición, que nosotros no seamos los que comentamos la oposición al glorioso evangelio de Cristo, sino que realmente nos disponemos para mostrar al Señor, que nos equivocamos y que pecamos y que dijimos lo que no teníamos que decir y le pedimos perdón al Señor y cambiamos. ¿Quiénes dicen amén? Porque ninguno de nosotros puede decir que no va a pecar, que no se va a equivocar, que en un momento dado no se le van a salir los cuerpos, ¿cierto? El Espíritu Santo se aleja y uno, mejor dicho, dice, Dios mío, pero yo qué es lo que estoy haciendo. Bueno, le pedimos perdón al Señor y cambiamos, amén. ¿Señora? Uy, 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 eso, uy, uy, uy. Eso, uy, uy, uy. Amados, que la oposición, al principio la leímos con este hombre que se oponía al evangelio, y como también nosotros tal vez en un momento decíamos, no, pero eso no, pero la palabra de Dios, no, pero mejor es lo que dicen estos humanistas. Y citábamos a filósofos, a pensadores, a los que nos decían cómo teníamos que vivir, pero que en realidad quizás sus vidas estaban muy desbaratadas, ¿cierto? Los que nos decían actitud positiva. Y no es que esté malo la actitud positiva, optimista, ¿cierto? De confianza en el Señor. Pero hoy en día con el Señor tenemos un gozo indescriptible en nuestros corazones. Cuando nos sentimos apesadumbrados, tristes, bajoneados, pues nos arrodillamos y le decimos a papá lo que está pasando y lloramos delante de él y nos levantamos victoriosos, amén. Victoriosos porque no podemos decir que no vamos a bajonear.
pero en el Señor podemos vivir seguros y confiados. Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cambio de dirección. Y comienza con reconocer que muchas veces hay oposición. Y son muchos, dice, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. O sea, no pocos, muchos. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de tanta oposición, a pesar de que muchas veces no mostramos verdaderamente el Evangelio como debe, ¿cierto?, con nuestra vida, porque como también lo hemos aprendido en algún momento, quizás somos la única Biblia que alguien pueda leer. Quizás somos la única Biblia que alguien pueda leer. No porque andemos con una Biblia bajo el brazo, o porque se la citemos a las personas de memoria, no, sino porque verdaderamente con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestras reacciones, con nuestra vida, mostramos en quién hemos creído. Que las personas digan, uy, verdad, esa persona es diferente. Verdaderamente que seamos diferentes. Oposición, que es lo que vimos allí con la historia de burla. Oposición. Y que nosotros no seamos enemigos de la cruz de Cristo. 180 grados, le puse a este puntico, 180 grados. El accidente, porque esa persona debió pasar por una situación compleja, ¿sí se vieron? Como les contaba, debió pasar por una situación compleja para ahí sí decir, Señor mío y Dios mío. Refugiarse en el Señor y en su fuerza. Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios, Santiago 4:8, 180 grados. ¿De qué es lo que estamos hablando aquí? De un arrepentimiento genuino, 180 grados. Estamos hablando de un cambio de dirección. Reconocemos que hay oposición, pero también 180 grados. Hay también un genuino arrepentimiento. ¿Por qué? Porque infortunadamente a veces debemos pasar por cosas complejas, duras o difíciles para nosotros entender verdaderamente que el que tiene el control de todo es Dios. Amén. Que verdaderamente el que manda es Él, nosotros no. Él es el que manda, Él es el que gobierna, Él es el que decide. El Señor, ante el Señor es ante el quien nosotros verdaderamente debemos refugiarnos y reconocerlo siempre y en todo. 180 grados, un arrepentimiento genuino. Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Santiago. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. 180 grados. ¿Cómo comenzamos? Diciendo cambio de dirección. ¿Cómo decía Oseas 14:1? Oiga, Israel, vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios, Israel. 180 grados. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Pecadores, límpiense las manos. Queremos ser constantes, purifiquemos nuestro corazón, verdaderamente decidámonos por el Señor, por vivir para Él y creerle a sus promesas y creer lo que el Señor dice en su palabra. Porque dice bendición para el arrepentimiento. Se me olvida qué es lo que dice Oseas 14:1. Arrepentimiento para recibir bendición, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo dice, perdón? Arrepentimiento para traer bendición. Cambio de dirección. Cambio de dirección es lo que nos pide el Señor. 180 grados, un arrepentimiento genuino. Santiago propone aquí el remedio para la mundanalidad. O sea, ¿cuál es el remedio? Comienza en el versículo 6. Ahí arribita, estamos en Santiago 4:7. Ahí arribita en el versículo 6 dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Fíjense en el remedio para la mundanalidad. Dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia, es decir, para una vida vacía, sin razón y sin sentido, en desobediencia al Señor, que verdaderamente quiere dar un cambio de dirección. Dice, el remedio, lo primero es la humildad. Porque en el versículo 6 dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Comienza el camino para uno volver al Señor. ¿Y qué sucede con la humildad?
surge la sumisión, porque en el versículo 7 dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Humildad comienza, cuando hay humildad comienza a haber sumisión, porque comenzamos a reconocer al Señor. ¿Qué significa resistir al diablo? Es resistir al espíritu de soberbia que nos aleja de Dios. Humildad y sumisión al Señor, porque cuando hay sumisión al Señor, entonces podemos resistir al espíritu de soberbia que nos quiere alejar de Dios. ¿Y qué sigue en el versículo 8? Nos habla de arrepentimiento. Entonces, humildad, sumisión y arrepentimiento. ¿Qué Señor está hablando hoy de arrepentimiento? El arrepentimiento comienza con su pueblo, comienza con su casa. Porque dice en el versículo 8 que acabamos de leer: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. ¿Cómo comienza el camino para salir de la mundanalidad? Con humildad, sumisión, arrepentimiento. Humildad, sumisión, arrepentimiento. De la sumisión viene el arrepentimiento. Y con la humildad, sumisión y arrepentimiento, ¿saben qué sucede? Viene verdaderamente un corazón dedicado al Señor, que es el objetivo. ¿Quiénes dicen amén? El objetivo es un corazón dedicado al Señor, pero comienza todo con humildad. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Porque el orgulloso, ¿qué sucede? Pues que no quiere reconocer. O sea, las cosas no funcionan, las cosas no se dan. ¿Por qué? Porque hay orgullo. Es que soy el que tengo la razón. Uyuyuy. Yo soy el que manda. Es que yo todo lo había hecho esto así. Es que mi tatarabuelo, mi abuelo, mi papá. El orgulloso, dice, se opone a los orgullosos. ¿Por qué? Porque no quieren acercarse al Señor. Pero dice, da gracia a los humildes. Por eso el camino para salir de esa vida que no es, comienza con la humildad, la sumisión, el arrepentimiento, y de allí surge una vida dedicada al Señor. Pero comienza con la humildad. Humildad, sumisión, arrepentimiento y una vida dedicada al Señor. Lucas 5, 31, 32. 180 grados, es decir, un arrepentimiento genuino. Lucas 5, 31, 32 dice, voy a esperar a que ustedes lo tengan. Voy a esperar 3 segundos. 1, 2, 3, ya. Estoy bromeando. Lucas 5, 31, 32 dice, no son los sanos los que necesitan médico, sino ¿quiénes? Sino los enfermos. Les contestó Jesús, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se arrepientan. Nos hemos estado equivocando, no hemos estado haciendo las cosas bien. Cambio de dirección. El Señor nos está llamando al arrepentimiento. Y comienza con su casa, comienza con su iglesia, comienza con su pueblo. El título de nuestra prédica el domingo era Hombre de Fe, Mujer de Fe. El Señor quiere hombres y mujeres de fe. Otro puntico, cambio total. Cuando conocemos la oposición, ¿cierto? Que un día estuvimos en esa situación, o quizás estábamos en esa situación como enemigos de la cruz de Cristo. Pero luego viene un giro de 180 grados, un arrepentimiento genuino. ¿Qué sucede? Hay un cambio total, un encuentro con Cristo. Como le sucedió a este hombre. Tuvo un encuentro con el Señor porque en ese accidente fatal muere su amigo, él entra en un estado de depresión. ¿Y qué sucede? El único que lo saca de ese estado de depresión es Dios, cuando se refugia en Él. Un cambio total. Se encuentra con Cristo. Y nosotros también tenemos que tener ese encuentro con el Señor. Y cada día nosotros tenemos un momento apartado en las mañanas que se llama un despertar con Jesús. ¿Quiénes dicen amén? Tenemos un encuentro cada día con el Señor. Efesios 4, 21, 24. Efesios 4, 21, 24. Dice, si de veras se les habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en Él. Versículo 22, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente
Y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Un cambio total, amén. Si en verdad se les enseñó, dice Santiago, Efesios. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. Al recibir a Cristo en nuestra vida, ser injertados en Él, como dice también el Señor en su palabra, injertados en Él, comenzamos a formar parte de una nueva humanidad. ¿Quiénes dicen amén? Una nueva humanidad, como se nos enseña en 2 Corintios 5:17. ¿Alguien se lo sabe de memoria? ¿Vas a decirlo? 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Amén. Al recibir a Cristo en nuestras vidas, al ser injertados en Él, hemos entrado en la esfera de una nueva humanidad, y se cumple allí 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Ese es el mensaje de lo que el Señor vino a hacer, una nueva humanidad fundamentada en Cristo, amén, y en su santa palabra. Por tanto, ¿qué sucede? Debe evidenciarse en nosotros lo que dice el versículo 22. ¿Qué dice el versículo 22 con respecto a la vida que antes llevaban? Antes se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Es decir, ya no seguimos dominados por la vieja naturaleza. ¿Cuáles son las obras de la vieja naturaleza o de la naturaleza o de la SARS o de la carne? Ahí aparece una lista en Gálatas 5:19-21. Debe evidenciarse en nosotros lo que dice el versículo 22, vuelvo y le repito, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, dice. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas, dice. Y arregló enseguida, dice, les advierto ahora, como antes lo dice, que el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Por eso el Señor continuamente nos está diciendo que debemos dejar a un lado las obras de la naturaleza pecaminosa, porque ellas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Por eso el Señor nos llama siempre a la santidad. ¿Quiénes dicen amén? A la santidad. Nos llama a todos a la santidad. Cambio de dirección. Y vestirnos del nuevo hombre, porque si ustedes comienzan a leer desde el versículo 23, dice, ser renovados en la actitud de su mente. Ampliemos nuestra manera de pensar conforme a lo que dice la palabra del Señor y dispongámonos para vivir como el Señor quiere que nosotros vivamos. Dice el versículo 24, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. O si quieren ustedes desglósenlo, en verdad, justicia y santidad. En verdad, justicia y santidad. Y este camino, ¿saben a dónde nos lleva? Al plan primigenio del Señor en Génesis 1, 26, 27. Al plan primigenio del Señor. ¿Cuál era el plan primigenio del Señor? ¿Alguien lo quiere decir? Él nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Quiénes dicen amén? 1, 26, 27 dice, y dijo, se lo voy a leer, porque ya lo tengo aquí. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, dice el versículo 26 del capítulo 1 de Génesis, que tengan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Versículo 27, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Fíjense en este camino tan espectacular que hemos visto hoy. El camino para acercarnos a Dios comienza con la humildad, la sumisión, el arrepentimiento. Esto nos lleva a acercarnos a Dios, y ahora el Señor nos está abriendo la mente y nuestra comprensión para que entendamos qué es lo que ha sucedido con nosotros ahora que estamos en Cristo, estamos con el Señor. Al recibirlo en nuestro corazón, al ser injertados en Él, entramos a la esfera de una nueva humanidad. 2 Corintios 5:17 se evidencia en nosotros, se debe evidenciar en nosotros, como lo dice el versículo 22,
de lo que estábamos leyendo de Efesios, con respecto a la vida que antes llevaba, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y vestirnos del nuevo hombre, que comienza con renovar la actitud de nuestra mente. Y en el versículo 24 dice: y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. En verdad, justicia y santidad, que nos lleva a Génesis 1, 26, 27, que es el plan original del Señor. El plan original de nuestro Dios, que Él nos creó a su imagen y semejanza, y quiere que nosotros lo mostremos a Él en nuestra vida. Lo que se perdió con el primer Adán, se recupera con el último Adán, que es Cristo. Amén. Como el Señor también lo dice en su palabra. Porque por el primer Adán entró la muerte, pero con el segundo Adán, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, entró la vida a la humanidad. Amén. Un nuevo acercamiento al Señor para tener una vida eterna a su lado. Todo el que por fe es injertado en Cristo recupera mejorada la imagen y semejanza de Dios, que fue echada a perder por el pecado. Somos una versión mejorada, amén, de Adán. Pero dispongámonos para verdaderamente cambiar de dirección. Segunda de Corintios 3, 16, 18. Dice 2 Corintios 3, 16, 18: pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Amén. El Espíritu, recuerden que el Espíritu es el que nos está renovando cada día. Dice Tito 3:5 que hemos nacido por el lavamiento de la regeneración, es decir, del nuevo nacimiento, y por la renovación del Espíritu Santo. Ya leerlo para no citar mal. Tito 3:5. Tito está después de Timoteo, por la T. Tito 3:5 dice así: Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración, esto es el nuevo nacimiento, cuando abrimos nuestro corazón a Él, y de la renovación por el Espíritu Santo, que es lo que acabamos de hacer, renovación por el Espíritu Santo, que cada día nos está santificando cuando nos disponemos para Él. Y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso aquí leemos: así que nosotros, como con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Y ahora se nos hace un encargo: ve por otros. Oposición, un cambio de dirección de giro, es decir, un 180 grados, un arrepentimiento genuino. Un cambio total se debe evidenciar en nuestras vidas, y ahora nos dice el Señor: ve por otros, porque ¿qué es lo que vemos allí? Este hombre se convirtió en misionero. Y nosotros también tenemos una misión, porque hay personas que en este momento, ¿saben qué? Están en la angustia, en la desesperación, en el estrés, en el desánimo. No encuentran un camino, y quizás están en un penthouse, o quizás están en el último barrio de acá de esta ciudad de Villavicencio, y esperan escuchar estas palabras. Esperan recibir este mensaje del glorioso Evangelio de Cristo. Quizás están a nuestro lado y trabajan con nosotros. Quizás están en nuestra propia casa y todavía no lo saben, que lo necesitan Él. Por eso no debemos dejar de insistir, de orar por esas personas que amamos, de invitarlos, de compartirles el Evangelio, de mostrarles con nuestra vida en quién hemos creído. Ve por otros, dice Santiago 5, 19 al 20. Aquí comienza haciendo una invitación a aquellos que estando en el camino se han desviado, porque dice Santiago 5, 19 al 20. Por favor, acompáñenme. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerde que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Porque quizás dentro de las mismas personas que forman parte y han formado parte de la iglesia del Señor, se han apartado, se han alejado, se han ido, se han desviado. Y el Señor nos dice: ve por otros, por aquellos que se desanimaron, se desilusionaron, se fueron.
Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerde que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte. Somos instrumentos del Señor, amén. Somos instrumentos del Señor para salvar a personas de la muerte. A mí, si no me hubieran compartido este glorioso evangelio, créanme que yo ya no estaría aquí sobre la tierra. Y estamos aquí por la misericordia del Señor y porque su determinación y gracia lo ha permitido, pero yo ya no estaría aquí. Y se nos están perdiendo muchos jóvenes, muchos niños, muchas personas. Se nos están yendo a una eternidad sin el Señor porque perdieron la ilusión de vivir. Aquí se trata de un caso entre creyentes, porque dice, hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad, es decir, no está hablando de la evangelización, aunque recuerden que tenemos esa misión, la evangelización de un inconverso, sino es una persona que se ha desviado, es decir, él mismo se ha dejado de engañar y ha caído en el error, como la parábola de la semilla, que está en, ¿dónde es que estaba la parábola de la semilla que nos compartió un día Samuel? Lucas 3:18, ¿cómo es? Me olvidó el versículo donde está. La parábola del sembrador, que una cayó en terreno, una cayó cerca al camino, otra cayó entre espinos, otra cayó entre las piedras. Bueno, el caso es que una solamente cayó en buena tierra. Algunos se han dejado llevar por las preocupaciones, por el afán de las riquezas o por los placeres de este mundo, y entonces nos vemos después. Ay, papi, te cogí, ¿verdad? Se han alejado, se han dejado de engañar. La verdad de la que hablamos no está limitada solamente a la sana doctrina, sino también a la conducta. Es decir, se han desviado, es decir, no solamente lo podemos incluir dentro del ámbito de la sana doctrina, sino que también de la conducta, es decir, están haciendo cosas que no son. Y si nosotros con todo el amor del mundo llegamos a nuestros hermanos y les hacemos ver que eso no está bien, estamos llevando a cabo una obra maravillosa para honra y gloria del Señor. Porque dice allí, se han desviado se han extraviado de la verdad, y no solamente significa que se han ido tras doctrinas que no son, sino que también quizás se han extraviado en su conducta, en su manera de vivir, que no es acorde con lo que el Señor quiere o demanda de nosotros. Por eso dice Santiago, habla de quien hace volver, cubrirá muchísimos pecados. Y recuerden esto, porque cuando a veces lo leemos, a veces no lo discernimos correctamente. Cuando dice aquí, lo hacen volver, cubrirá muchísimos pecados, se cubren los pecados del extraviado, no de la persona que lo hace volver al buen camino. Porque esa persona cambia, es diferente. Se cubren los pecados de esa persona que se había extraviado. Amados, vamos a hacer una recapitulación antes de terminar. Comenzamos con Gálatas 1:11 al 24, título de la predicación, cambio de dirección. Leemos Oseas 14:1, vuélvete Israel al Señor tu Dios, tu perversidad te ha hecho caer. ¿Qué vemos en este caso? Comenzó con oposición, no queríamos saber de Dios, no queríamos saber del Señor, y aún muchas veces conociendo, nos comportamos como enemigos de la cruz de Cristo cuando no estamos haciendo las cosas bien para el Señor. Filipenses 3:18. Luego 180 grados, un cambio genuino, un arrepentimiento genuino, 180 grados, Santiago 4:8, un cambio total, es decir, cuando esa persona tiene su encuentro con Cristo, cuando nosotros también decimos, no, yo estoy haciendo las cosas mal, quiero hacer las cosas bien para el Señor. Efesios 4:21-24, este puntico ve por otros. Santiago 5:19 al 20, el hombre se convierte en misionero. Y en Ezequiel 33:10 al 11 dice, Ezequiel 33:10 al 11. Dice Ezequiel 33:10 al 11, hijo de hombre, diles a los israelitas, usted dice, nuestras rebeliones y nuestros pecados pesan sobre nosotros y nos estamos consumiendo en vida. ¿Cómo podremos vivir? Versículo 11, diles, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir? Hay personas que se están yendo a una eternidad sin el Señor. Y si bien es cierto, hablábamos de aquellas personas que han estado en el camino, cuando leíamos Santiago 5:19 al 20, también hay muchas personas inconversas a quienes este evangelio les debe ser dado, compartido y conocido por ellos. Amén.
Dice Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amén. Ve por otros. El versículo con el que comenzamos fue Gálatas 1, 11 al 24, donde el apóstol dice quién era él, pero cómo tuvo un cambio de dirección y se volvió al Señor su Dios, o el Señor lo hizo volver mejor a él. Y fue verdaderamente una persona genuina, de testimonio. De testimonio. Amados, oremos, encomendémonos al Señor y que realmente experimentemos todos un cambio de dirección. Un cambio de dirección en nuestras vidas. Y que realmente nos dispongamos para vivir para el Señor. Amado Dios y Padre Santo, quiero darte gracias, buen Dios, por esta noche, por este tiempo. Dios bendito, darte gracias, buen Rey, porque nos permites entender tu palabra, escudriñarla, estudiarla, meditarla, Señor. Pero sobre todo, Señor, yo oro para que la vivamos, Señor. Para que la hagamos parte de nuestra vida, mi Dios bendito. Solos no podemos, Señor, por eso nos refugiamos en tu poder y en tu fuerza, Señor. Y te decimos, mi Dios bendito, aquí estamos, Señor, con nuestros corazones rendidos ante ti, porque el arrepentimiento comienza por desde tu propia casa, Señor, cuando somos llamados a la obediencia, cuando somos llamados, mi Dios, a verdaderamente a mostrarte a ti en todo lo que hacemos, Señor, y para verdaderamente con un corazón dedicado a lo tuyo, Señor, y dedicado, Señor, a cumplir tu santo propósito sobre la tierra, Señor. Padre Santo, gracias por esta noche, gracias, buen Dios, por este mensaje de cambio de dirección, y gracias, buen Rey, porque sabemos que es de tu mano y es contigo, mi Dios bendito. Es en tu santo nombre que oramos, mi Señor, dándote gracias. Amén, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor, por favor. Señor les bendiga. Buenas noches a los que están allí conectaditos. Yo miro a ver quiénes terminaron. Juan lo va a mirar, lo va a colocar. Vamos a ver quiénes están allí cerca. Si alcanzo a verlo aquí, dame un segundito, Samuelito. Chao, Linda. Chao, Belki. Bendiciones. Chao, Javiercito. Bendiciones a todos. Un abrazo. Saludos a la familia, a los que están por allí. Aparecen personas conectadas. Chao, Ixtus Jesucristo, único Dios Salvador. Bendiciones. Buenas noches. Chao, chao. Un abrazo. Javiercito, que descanse, hermanito. Bendiciones. Chao, don Mauricio, que descanse. Paulita, chao, nene. Bendiciones. Te amo. Chao, chao. Chao, Belki, bendiciones. Saludos a la familia, un abrazo. Chao, chao. Linda, saludos a todos, a la familia. A ustedes, gracias. Ingeniero, muchas gracias. Muy amable. Buenas noches.